Estamos resolviendo en esta serie de videos problemas de Python basados en listas por comprensión, números aleatorios, lazos for de impresión y listas por comprensión con listas por comprensión. Y esta vez vamos a utilizar lista de listas para resolver este problema. Escribo un programa que simule la toma de 5 muestras para 10 atletas. Tendremos 10 atletas y 5 muestras en pruebas de 100 metros planos. Somos como un entrenador que está muestreando a sus atletas y por cada atleta cronometrado cuánto demora en correr 100 metros planos. La idea es seleccionar a los 3 mejores atletas que voy a enviar a una competición según el rendimiento de su tiempo promedio en sus pruebas. Es decir, para cada uno de mis 10 atletas voy a obtener un solo número, el promedio de sus 5 pruebas, y voy a decidir a quienes voy a considerar enviar a la competencia y serán los que tengan el tiempo más corto, ¿no? El promedio de prueba más corto, ¿sí? El prueba más corto. Y quiero imprimir, ¿no? ¿Quiénes son esos atletas? ¿Quiénes son? Y con qué tiempo promedio ha calificado cada uno de ellos, ¿sí? Es un problema bastante más complicado, pero lo vamos a solucionar rápido con Python. Vamos por partes entonces. Lo primero es obtener los valores. Vamos a simular los valores con Uniform, ¿no? No vamos a generar valores enteros con Uniform. Entonces lo primero es generar los tiempos de los atletas. Tiempos de los atletas. De nuevo, siempre utilicen variables largas, ¿no? No se compliquen con eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta va a ser una lista por comprensión medio extraña. Voy a hacer una lista que tenga lo siguiente. Uniform. Y diremos entre 9.5 segundos y 14.5 segundos. Es un buen número, ¿no? De las pruebas de 100 metros. Valores aleatorios entre 9.5 y 14.5. ¿Cuántos? Quiero 5 muestras. Entonces diré for un dummy variable, una variable cualquiera, en el rango de 5. Ya está. Acá tengo 5 valores. Es una lista de 5 valores. Pero esta lista va a ser una lista dentro de otra, ¿sí? Y acá pondré for cualquier cosa en el rango de 10, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendré? Tendré una lista con 10 elementos donde cada elemento es una lista con 5 elementos. Para que esto se entienda voy a hacer lo siguiente. For lista in por tiempos, pondremos tiempos in tiempos de atletas, voy a imprimir tiempos y debería salir esto, ¿sí? Es decir, tiempos de atletas es una lista que tiene 10 listas y cada lista tiene 5 valores. Entonces, esta es la cantidad de segundos del primer atleta, ¿no? Del primer atleta. Este de acá, el primero. La muestra de pruebas del primer atleta es esto. En su primera carrera corrió 13.5 segundos, luego 10.4, luego 11.4 y así sucesivamente. Entonces tengo una lista de listas. ¿Sí? Una lista de listas. Para calcular el promedio, lo que necesito sacar es el promedio de esto de aquí, ¿no? El promedio de esto de aquí. Entonces, ¿qué voy a imprimir? Si yo imprimiera solo el promedio, podría sacar el promedio y decir min de frente, ¿no? Decir min, pero de la lista, ¿no? Decir min de la lista, sacar el tiempo promedio de la lista, que sería sumar esto de acá y dividirlo entre la cantidad de elementos. Pero lo que quiero hacer es imprimir una tabla de resultados. Entonces lo vamos a dejar así, como acá, una tabla así, pero con un formato. Y vamos a calcular el promedio. Entonces, vamos a hacer esto. Tiempos promedio. Vamos a hacerlo un poco más claro, sin tanto lista por comprensión, para que se entienda lo que vamos a hacer. Tiempos promedio va a ser una lista vacía. Entonces, vamos a darle forma a esto de acá. Vamos a poner T1 por acá, T2 por acá, T3, T4, T5 y promedio, ¿sí? Esto lo vamos a ir ajustando. Realmente no sé dónde va a estar, ¿sí?
No sé si antes, esto va a ser más corto seguramente. No lo sé. Vamos a ir ajustando dependiendo de los resultados. Ok, este es nuestro encabezado. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a ir enumerando a los atletas, ¿sí? For i de x y tiempos. Enumerate tiempos de los atletas, ¿no? Como hicimos hace un ratito que salieron los resultados de abajo. Solo que ahora tengo enumerate. Entonces ahora diré print. Y acá pondré... Vamos a utilizar un fstring para que todo nos quede un poco más compacto. Entonces diré el atleta i de x más 1, ¿sí? En un espacio de 2, este es el ancho de mi celda, 2 puntos y unos espacios acá, y end nada, ¿no es cierto? Para que imprima solo el número del atleta y absolutamente nada más, y se quede esperando en la misma línea. Cuando termine... No, vamos a hacer un for. No, vamos a hacer un for acá interno, ¿no? Porque vamos a tener que barrer todos los elementos de las listas internas. Entonces, diré for tiempo, in tiempos, ¿sí? Recuerden que tiempos es una lista. Este es tiempos, ¿no? Luego tiempos es esto de acá, la siguiente. Luego tiempos es la siguiente, y así sucesivamente. Entonces, aquí con este for estamos obteniendo cada uno de los tiempos de manera independiente. Entonces, los imprimimos. F, acá ponemos tiempos con los corchetes, ¿no? Tiempo en un espacio de 5 con 2 decimales, ¿sí? 2 decimales. Y le ponemos también acá un espacio en nada. ¿Qué va a hacer esto? Va a imprimir este tiempo, este tiempo, este tiempo, este tiempo y este tiempo. Y se va a quedar ahí, ¿no? Se va a quedar ahí. Entonces lo que nos faltaría es imprimir el promedio. Entonces cuando se acabe este lazo for, llegó hasta el final, lo que vamos a hacer es calcular tiempos promedio, ¿sí? Y lo vamos a guardar en una lista. Tiempos promedio.append. Y esto sería igual a ¿qué? A la suma de tiempos, ¿no es cierto? La suma de tiempos sobre la longitud de tiempos. ¿Sí? Todos estos tiempos sumados sobre 5. Eso es ese tiempo promedio que lo estoy guardando en tiempos promedio. ¿Por qué lo estoy guardando en tiempos promedio? Porque después quiero hallar el tiempo promedio mínimo. Entonces tengo que guardarlo en una lista. Entonces, acá lo que hacemos es decir, imprimimos F en un espacio de 5.2F. Vamos a imprimir tiempos promedio, ¿sí? Ahora, ojo, tiempos promedio es una lista, ¿sí? Tiempos promedio es una lista. Pero yo quiero siempre obtener el último valor, ¿sí? Porque en la siguiente vuelta va a calcular un nuevo tiempo promedio para un nuevo atleta y lo va a agregar a la lista tiempos promedio. Entonces pondré acá -1, ¿sí? Entonces de la lista tráeme el último valor, que es el valor de este atleta en cuestión, y lo imprimes. Entonces hacemos dos cosas, ¿no? Hacemos dos cosas. En vez de estar guardando este cálculo en algún lado para mostrarlo acá y después guardarlo en la lista, lo guardamos en la lista y luego lo extraemos de la lista. ¿Qué extraemos? El último valor. Y este print sí va a dar enter, ¿no? Si va a dar enter, entonces terminará, ¿no? Entonces, si tenemos suerte, esto debería funcionar. Ahí está, y más o menos que está bien, ¿no? Más o menos que está bien. Vamos a quitarle un poco aquí. Y vamos a ver así. Sí, más o menos, ¿no? Le quitamos un poco en T3, le aumentamos un poco aquí. Le quitamos en T1. Y ahí está, ¿no? Ahí nos queda mejor. Este es aquí, este es acá y esto es aquí. Y el prom le ponemos uno más y le ponemos una línea más. Listo. Ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular quiénes son los atletas que obtuvieron el mínimo tiempo, ¿sí? Hasta acá
no ha sido más que cuestión de generar mis valores aleatorios con una lista, por comprensión, una lista de listas, y luego ir barriendo cada una de las listas internas y ir calculando una suma de esas listas, ¿sí? Entonces, a estas alturas tengo una lista que se llama tiempos promedio. Entonces, cálculo de los mejores 3 atletas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a obtener el mínimo de este. El mínimo de este es 10.86. Entonces, eso quiere decir que es el atleta 8. Sí, es el atleta 8. Lo cual quiere decir que voy a hallar el valor mínimo y luego lo voy a buscar aquí. Y lo que voy a obtener es su índice. Entonces, al obtener su índice, tengo más 1, porque este será el índice 7, más 1 será el atleta 8. Entonces, lo que tengo que obtener es el valor mínimo de aquí. Esto también lo puedo lograr ordenando esta lista de menor a mayor. Pero si me voy por esa opción de ordenar una lista, a la hora que esta lista se ordene, ya no voy a saber quién es el atleta 1, el atleta 2 y el atleta 3. Entonces lo que necesito es una copia de esto. Entonces haremos esto de acá. Tiempos promedio ordenados será tiempos promedio punto copy. Entonces lo que estoy haciendo acá es una copia de la lista tiempos promedio, ¿sí? Estoy generando una copia. Y ahora diré lo siguiente. Diré tiempos promedio ord, ¿sí? Lo voy a ordenar. Y diré sort aquí. Sort es un método que ordena esta lista. Esta lista. Entonces no lo voy a igualar a nada. No voy a decir algo es igual a tal cosa, porque ya ordena la lista. Ordena la lista misma. ¿Sí? Esto suele tener algunos problemas con algunas personas cuando hacen una cosa como esta, ¿no? Quiero imprimir esta lista, 1, tal, 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 y la quiero ordenada. Entonces hacen esto acá, sort, y esperan que salga la lista ordenada y no sale nada, porque esto ordena esta lista, pero no retorna nada. No retorna absolutamente nada. ¿Okay? El método sort ordena la lista, pero no devuelve la lista ordenada. Cosa diferente sucede con sorted. Por ejemplo, si en vez de hacer esto, yo llamo a una función de Python que se llama sorted, lo que va a hacer es devolverme la versión ordenada de esa lista. Entonces, esta impresión sí va a devolver la versión ordenada de esa lista. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado. Sorted es una función que ordena en general muchas cosas, pero básicamente se utiliza para listas. Pero sort ordena la lista misma sin tener que generar una nueva. Pero eso quiere decir que hay que tener esa precaución de que sort no genera una lista nueva, sino que ordena la misma lista, ¿no? Las listas son objetos mutables, entonces pueden cambiar de orden dentro de la lista. Yo puedo utilizar sort con una tupla, no tiene sort, el método sort no existe en una tupla. ¿Puedo usar sorted con una tupla? Sí, porque me va a generar una nueva tupla ordenada. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que existe sorted, para ordenar cosas como una tupla. Y esa es la razón por la que tengo sort en una lista como método, porque la lista puede cambiar, ¿no? Entonces la ordeno en sí misma. Cuando yo tengo dos listas, una lista de 10 valores, es la misma cosa, ¿no? Genero una nueva lista. Pero si tengo una lista de 100.000 valores, dedicar 100.000 valores nuevos a una nueva versión ordenada de la lista no tiene sentido. Es preferible ordenar la lista misma, ¿no? Y por eso es ventajoso tener sort como método. Entonces, borremos esto acá porque no nos interesa. Y obtengamos a los mejores atletas. Entonces, aquí tengo ordenados de menor a mayor. Si quisiera al revés, de mayor a mayor, tendría que poner reverse igual true, o sea, al revés. Estos detalles se pueden encontrar cuando se presiona Shift y Tab.
y aparece esta pequeña caja de ayuda donde puedo ver, por ejemplo, la opción reverse es igual a false para especificar que se puede cambiar. Y aquí se explica todo lo que este método hace, ¿sí? Entonces, esto sale con Shift y Tab. Entonces, tiempos promedio ordenados, ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es imprimir resultados. Imprimir los mejores 3 atletas. Ok, entonces, atletas seleccionados con un tabulador, ¿no? Atletas seleccionados. ¿Cuáles son los atletas seleccionados? Vamos a seleccionar los 3 primeros de la lista tiempos promedio ORD. Entonces diré for tiempo in tiempos promedio ordenado desde el primer elemento hasta el elemento de índice 2, ¿no es cierto? Porque es 1 menos. Entonces se va, esto significa desde la primera posición. Y si lo piensan bien, gracias a que el primer índice es 0, significa quiero 3 valores, ¿no? 3 valores. ¿Qué hacemos acá? Imprimimos lo siguiente. Imprimiremos \t también y un pequeño espacio acá con un asterisco. Y vamos a poner acá algo. El atleta y la cantidad de segundos que obtuvo en promedio de sus muestras. El atleta va a ser un número y los segundos va a ser un número con decimales. Lo interesante está en dónde sacamos los datos. Primero, este dato de tiempos sale de tiempos, ¿no? Sale de acá. De tiempo se viene acá a este tiempo, ¿cierto? Entonces es tiempo. Ya está. El primer elemento. El primer elemento será el siguiente. Digamos que yo ordené esta lista de menor a mayor y por ende ahora este elemento ocupa la posición 0. Entonces, cuando yo estoy extrayendo de tiempos promedio ORD el primer elemento menor, ¿no es cierto? Porque lo está ordenado, yo tengo 10.86 acá en tiempo, ¿sí? Pero tengo esta lista, 1191, 1258, que se llama tiempos promedio, no la lista original. Entonces lo que voy a hacer es buscar en esta lista dónde está 1086. Y con eso obtengo el índice. Y si ese índice le sumo 1, obtendré el atleta. Entonces haré lo siguiente. Diré tiempos promedio.index. Index lo que hace es devolverme el índice en el que se encuentre un valor. ¿Cuál valor? Tiempo. Entonces ahí ya tengo el índice. Lo único que tengo que hacer es sumarle 1. Y de esta forma tengo el número del atleta. Imprimamos esto. Y tendremos esto, ¿no? Nos falta acá un print acá bonito para poder separar ese resultado. Y tendremos esto, ¿no? Según esta nueva muestra, mis atletas seleccionados será el sexto, que es el que sacó 11.32, luego el quinto que sacó 11.50 y el octavo que sacó 11.52. Son los 3 mejores promedios de mis muestras. ¿Ok? Entonces, es un programa más complejo, más complicado. Esto se hace mucho más fácil con una librería llamada NumPy, ¿no? Para hacer manipulación de arreglos, mucho más sencillo. Con listas sale complicado. Pero se puede solucionar, ¿no? No es que no se pueda solucionar, sí se puede solucionar y hay que estudiar bien el código y revisarlo y entender de dónde sale cada cosa, ¿no? Espero haber sido bastante claro con la forma como es que hemos obtenido todos estos resultados. ¿Ok? Bien, así que nos veremos en un próximo video.